El sol ardía implacable sobre la arena blanca, un fuego cegador que parecía derretir el horizonte. Las olas rompían con un murmullo constante, como si la isla misma respirara, agotada, bajo el peso de su soledad. En medio de aquel paraíso olvidado, 5 figuras yacían desparramadas en la playa, rodeadas por los restos destrozados de lo que alguna vez fue un pequeño avión privado. El fuselaje, partido en 2, humeaba aún, y el olor a metal quemado se mezclaba con la sal del mar. Nadie sabía cuánto tiempo había pasado desde el accidente. Horas, tal vez días. El tiempo en la isla parecía detenido, atrapado en un ciclo de calor y silencio. Valeria despertó primero. Sus ojos, de un castaño profundo, se abrieron lentamente, y el dolor en su cuerpo la golpeó como una ola. Intentó moverse, pero sus piernas estaban atrapadas bajo un trozo de metal retorcido. Gritó, más por frustración que por miedo, y su voz resonó en la playa desierta. Nadie respondió. Con manos temblorosas apartó el escombro, ignorando los cortes que se abrían en sus palmas. Cuando por fin se liberó, se arrastró hasta la sombra de una palmera cercana, jadeando. Fue entonces cuando los vio, 4 cuerpos inmóviles, esparcidos como muñecos rotos. Su corazón se apretó. ¿Estaban vivos? Oye, gritó, su voz quebrándose. Despierten, por favor. No hubo respuesta al principio. Luego, un gemido leve llegó desde la derecha. Era Diego, un hombre de unos 30 años, con el rostro cubierto de arena y sangre seca. Se incorporó con dificultad, tosiendo, y miró a Valeria con ojos vidriosos. ¿Qué pasó?, murmuró, tocándose la frente donde una herida abierta palpitaba. No lo sé, respondió Valeria arrastrándose hacia él. El avión cayó. ¿Estamos? Aquí. Diego parpadeó, intentando procesar sus palabras. Su mente estaba nublada, pero fragmentos de memoria comenzaron a surgir. El rugido del motor fallando, los gritos de pánico, el impacto. Miró a su alrededor y vio los restos del avión, la playa interminable, el mar que parecía burlarse de ellos con su calma. Luego vio a los otros. Tenemos que ayudarlos, dijo, poniéndose de pie con un esfuerzo que le arrancó un gruñido. Valeria asintió, aunque el miedo le apretaba el pecho. Juntos se acercaron al resto. La primera en moverse fue Sofía, una mujer menuda de cabello negro azabache, que yacía boca abajo cerca del agua. Cuando Diego la giró con cuidado, ella tosió violentamente, escupiendo agua salada. Sus ojos, llenos de terror, se encontraron con los de Valeria. ¿Dónde estamos?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. No lo sé, repitió Valeria, sintiendo que esas palabras se convertían en su única certeza. Pero estamos vivos. Sofía se abrazó a sí misma, temblando, mientras Diego y Valeria buscaban a los otros 2. Encontraron a Javier, un hombre robusto de mirada dura, atrapado bajo una sección del ala del avión. Sus piernas estaban magulladas, pero no rotas, y cuando lo liberaron, él los empujó con brusquedad, como si su orgullo estuviera más herido que su cuerpo. No necesito su ayuda, espetó, aunque apenas podía mantenerse en pie. Valeria no respondió. No tenía fuerzas para discutir. En cambio, se concentró en el último. Miguel, el más joven del grupo, un chico de no más de 25 años, con el rostro pálido y los labios agrietados. Estaba inconsciente, pero respiraba. Diego lo cargó hasta la sombra y Valeria le limpió la cara con un trozo de tela arrancado de su propia camisa. «Despierta, por favor», susurró, sintiendo un nudo en la garganta. Mientras esperaban a que Miguel recobrara el conocimiento, los 5 comenzaron a enfrentar la realidad. No sabían dónde estaban. No sabían si alguien los buscaría. El avión, un vuelo privado que los llevaba a una conferencia en una isla turística, se había desviado de su ruta por una tormenta. Nadie había tenido tiempo de enviar una señal de socorro. Estaban solos. El primer día fue un torbellente de emociones. Javier, con su carácter explosivo, insistía en que debían explorar la isla de inmediato, encontrar comida, agua, algo. Diego, más calmado pero igual de desesperado, sugería esperar, organizarse, cuidar de Miguel. Sofía apenas hablaba, se limitaba a mirar el horizonte, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Valeria intentaba mantenerlos unidos, pero ella misma sentía que se quebraba por dentro. Recordaba a su hija, Clara, de apenas 6 años, esperándola en casa. La idea de no volver a verla le cortaba la respiración. Cuando Miguel finalmente abrió los ojos, al atardecer, el alivio fue momentáneo. Habló poco, pero sus palabras fueron un golpe. «No vamos a salir de aquí», dijo, mirando el cielo que se teñía de rojo. «Nadie sabe que estamos vivos.
Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas que parecían burlarse de su miseria, los 5 se sentaron alrededor de una fogata improvisada. El fuego crepitaba, alimentado por trozos de madera arrancados del fuselaje. Nadie decía nada, pero el peso de sus pensamientos era asfixiante. Valeria rompió el silencio. «Tenemos que seguir», dijo, su voz firme aunque temblaba. «Si nos rendimos ahora, moriremos aquí». Javier soltó una risa amarga. «¿Seguir? ¿Para qué? Mira a tu alrededor, Valeria. Esto es el fin». «No», respondió ella, clavándole la mirada. «No es el fin hasta que nosotros lo decidamos». Diego, que había estado callado, asintió lentamente. «Ella tiene razón. Podemos buscar comida, agua, un refugio. Tal vez haya una forma de enviar una señal». Sofía, aún temblando, levantó la vista. «Yo no sé si pueda», admitió, su voz quebrándose. «Pero no quiero morir aquí». Miguel no dijo nada, pero apretó los puños, como si quisiera aferrarse a algo, cualquier cosa, que le diera esperanza. Esa noche, mientras el fuego se consumía, hicieron un pacto tácito. Sobrevivirían, juntos, sin importar lo que costara. Pero la isla tenía otros planes. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Encontraron un arroyo de agua dulce en el corazón de la selva, pero el camino estaba lleno de espinas y rocas traicioneras. Javier se cortó el brazo con una rama afilada, y la herida comenzó a infectarse. Sofía, que había estudiado algo de medicina, intentó limpiarla con agua hervida, pero no tenían medicamentos. La fiebre de Javier lo volvió irascible, y sus gritos resonaban en la selva, asustando a los pájaros. Diego y Valeria exploraron la isla en busca de comida. Encontraron algunos cocos y bayas, pero también huellas extrañas en la arena, demasiado grandes para ser humanas. Diego no dijo nada, pero su rostro se tensó. Valeria lo notó y decidió callar, aunque el miedo comenzó a crecer en su interior. Mientras tanto, Miguel empezó a hablar más, pero sus palabras eran oscuras. Contó que había perdido a su hermano menor en un accidente años atrás, y que estar en la isla le recordaba esa impotencia. Valeria lo escuchaba en silencio, compartiendo su propio dolor, la culpa de haber dejado a Clara para asistir a esa maldita conferencia. Entre ellos nació una conexión frágil, como un hilo que podía romperse con el menor tirón. Una noche, mientras la lluvia caía a cántaros, el grupo se refugió en una cueva que habían encontrado. El agua se filtraba por las paredes y el frío calaba hasta los huesos. Javier, delirando por la fiebre, comenzó a gritar que los abandonaría, que no necesitaba a nadie. Diego tuvo que sujetarlo para que no se lanzara a la tormenta. Sofía lloraba en un rincón, murmurando oraciones que apenas se escuchaban. Valeria, agotada, cerró los ojos y pensó en Clara, imaginándola jugando en el parque, riendo. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia en su rostro. Entonces, algo cambió. Miguel, que había estado callado, se acercó a Sofía y le tomó la mano. No dijo nada, pero ese gesto fue suficiente para calmarla. Diego soltó a Javier, que se derrumbó, sollozando como un niño. Valeria abrió los ojos y los miró a todos, rotos, asustados, pero vivos. «No sé cuánto tiempo estaremos aquí», dijo, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. «Pero no estamos solos, nos tenemos los unos a los otros». Por un momento, el silencio en la cueva fue más fuerte que la lluvia. Nadie respondió, pero todos sintieron algo, una chispa de esperanza, débil, pero real. La tormenta dejó tras de sí un silencio inquietante. El amanecer trajo un cielo limpio, pero la selva parecía más densa, como si la lluvia hubiera despertado algo en su interior. Los 5 sobrevivientes salieron de la cueva con los cuerpos entumecidos y el alma pesada. La fiebre de Javier había bajado un poco, pero su mirada seguía cargada de rabia y desconfianza. Sofía caminaba cerca de Miguel, buscando en su presencia una calma que no encontraba en sí misma. Diego y Valeria encabezaban el grupo, explorando el camino de regreso al arroyo, aunque el miedo a esas huellas extrañas aún los perseguía. El sol apenas filtraba sus rayos entre las copas de los árboles, y el aire estaba cargado de humedad. Cada paso era un esfuerzo, cada crujido en la selva un recordatorio de su vulnerabilidad. Valeria intentaba mantener la mente ocupada, contando los días desde el accidente. 5, 6. El tiempo se deshacía como la arena entre sus dedos. Pensó en Clara otra vez, en su risa, en la forma en que solía esconderse bajo las sábanas para que ella la encontrara. El dolor de no saber si volvería a verla era una herida que no cerraba. «Tenemos que organizarnos mejor», dijo Diego, rompiendo el silencio, mientras cortaba una rama con un trozo de metal afilado que había rescatado del avión. «No podemos seguir improvisando.
Necesitamos un refugio decente, comida estable y una señal. Javier, que caminaba detrás, soltó un bufido. ¿Una señal? ¿Para quién, Diego? Nadie nos está buscando. Ese avión no debía estar aquí. Nadie sabe que caímos. No lo sabes, replicó Valeria girándose hacia él. Alguien podría estar buscándonos. Un barco, un avión. No podemos rendirnos. Javier la miró con desprecio, pero no respondió. Su silencio era peor que sus palabras, como si estuviera acumulando veneno para soltarlo después. Sofía, que apenas había hablado desde la noche en la cueva, levantó la vista. Yo vi algo anoche, dijo, casi en un susurro. Cuando todos dormían en la entrada de la cueva, todos se detuvieron. Miguel, a su lado, frunció el ceño. ¿Qué viste? No estoy segura, admitió Sofía abrazándose a sí misma. Era como una sombra. Grande. Se movió rápido, pero no hizo ruido. Pensé que era un sueño, pero... Diego intercambió una mirada con Valeria. Las huellas en la arena volvieron a su mente. No quiso decirlo en voz alta, pero la idea de que no estuvieran solos en la isla comenzaba a tomar forma. No es momento de imaginar cosas, dijo Javier, cortante. Estamos cansados, hambrientos. La mente juega trucos. Sofía bajó la mirada, avergonzada, pero Miguel le puso una mano en el hombro. Si lo viste, lo viste. No estás loca. Valeria agradeció el gesto de Miguel con una leve sonrisa. Había algo en él, una sensibilidad que contrastaba con su apariencia frágil. Pero no había tiempo para detenerse en eso. Siguieron caminando hasta el arroyo, donde llenaron los pocos recipientes que tenían. Un par de botellas de plástico rotas y una lata abollada. El agua era fresca, pero no suficiente para calmar el hambre que les retorcía el estómago. Mientras descansaban junto al arroyo, Diego propuso dividir las tareas. Él y Javier construirían un refugio más sólido cerca de la playa, usando los restos del avión y ramas. Valeria y Sofía buscarían comida, mientras Miguel, que aún estaba débil, vigilaría el campamento y mantendría el fuego encendido. Nadie protestó, aunque Javier murmuró algo entre dientes antes de alejarse con Diego. Valeria y Sofía se adentraron en la selva, siguiendo un sendero apenas visible. Las vallas que habían encontrado antes eran escasas, y los cocos eran difíciles de abrir sin herramientas. Mientras trepaban por una ladera, Sofía tropezó y cayó, rasgándose la piel de la rodilla. Valeria se apresuró a ayudarla, pero Sofía se apartó, con los ojos llenos de lágrimas. No puedo seguir así, sollozó. Cada día es peor. Siento que voy a desaparecer aquí. Valeria se arrodilló a su lado, ignorando el barro que le manchaba las piernas. No vas a desaparecer, Sofía. Estamos juntas en esto. Todas las mañanas cuando despierto pienso en rendirme, pero luego pienso en mi hija, en lo que ella esperaría de mí. Tú también tienes algo, alguien, que te mantiene aquí. Agárrate a eso. Sofía la miró con el rostro empapado. Mi madre está enferma. Le prometí que volvería para cuidarla. Pero, ¿y si no lo logro? Lo harás, dijo Valeria tomándole las manos. Lo haremos, juntas. Ese momento, bajo la sombra de los árboles, marcó un cambio en Sofía. No se volvió fuerte de repente, pero algo en su interior se endureció, como una semilla que comienza a germinar en tierra árida. Siguieron buscando comida, y aunque solo encontraron unas pocas raíces comestibles, regresaron al campamento con una chispa de determinación. Sin embargo, el campamento no era el refugio que esperaban. Diego y Javier habían avanzado poco en el refugio. Las ramas que habían cortado eran demasiado débiles, y los restos del avión eran más pesados de lo que pensaban. La tensión entre ellos era palpable. Javier acusaba a Diego de querer liderar, mientras Diego intentaba mantener la calma, aunque sus puños apretados decían otra cosa. No eres mi jefe, espetó Javier arrojando una rama al suelo. Si quieres jugar al héroe, hazlo solo. No estoy jugando a nada, respondió Diego, su voz baja pero firme. Solo quiero que salgamos de aquí vivos. Valeria intervino antes de que las cosas empeoraran. Basta. Los dos. Si seguimos peleando, no duraremos una semana. Javier se alejó, murmurando maldiciones, mientras Diego suspiraba y se frotaba la nuca. Miguel, que había estado alimentando el fuego, los observó en silencio. Había algo en su mirada, una mezcla de tristeza y resignación que preocupó a Valeria. Pero no tuvo tiempo de hablar con él, porque esa noche la isla les recordó quién mandaba. Al anochecer, mientras compartían las pocas raíces que habían encontrado, un rugido profundo resonó desde la selva. No era un animal que conocieran, era algo más grande, más antiguo, como si la tierra misma gruñera. Los 5 se quedaron inmóviles, con el corazón en la garganta. Sofía se aferró al brazo de Miguel,
y Diego tomó un trozo de metal afilado, como si eso pudiera protegerlos. ¿Qué fue eso?, susurró Valeria, aunque todos avisan que no había respuesta. El rugido no se repitió, pero el miedo se quedó con ellos. Esa noche, nadie durmió. Se turnaron para vigilar el fuego, pero el cansancio y la tensión comenzaban a fracturarlos. Javier se aisló aún más, negándose a hablar con nadie. Sofía, aunque intentaba ser fuerte, temblaba cada vez que miraba hacia la selva. Miguel parecía hundirse en sus propios pensamientos, y Diego cargaba el peso de mantenerlos unidos, aunque él mismo dudaba. Valeria fue la única que no se permitió flaquear, no porque fuera más fuerte, sino porque no tenía otra opción. Cada noche, antes de cerrar los ojos, imaginaba a Clara, sus pequeñas manos tocándola, su voz diciendo «Mamá, ven a casa». Ese pensamiento era su ancla, pero también su tormento. Los días siguientes trajeron más desafíos. Encontraron una cueva más grande cerca del arroyo que podía servir como refugio permanente. Pero trasladarse significaba dejar atrás los restos del avión, su única conexión con el mundo exterior. La decisión los dividió. Javier insistía en quedarse en la playa, convencido de que un rescate llegaría. Diego y Valeria argumentaban que la cueva ofrecía protección contra las tormentas y contra lo que fuera que acechaba en la selva. Una mañana, mientras discutían, Sofía encontró algo que cambió todo. Una bolsa de lona enterrada bajo la arena, cerca del avión. Dentro había un diario, escrito en una letra temblorosa, y un mapa rudimentario de la isla. Las páginas estaban amarillentas, pero las palabras eran claras. Alguien más había estado allí años atrás. Hablaba de una señal, de un lugar en la cima de la montaña donde podían encender un fuego visible desde el mar. Pero también advertía de un peligro, algo que el autor no describía, solo mencionaba con terror. No salgan de noche, nunca salgan de noche. El descubrimiento los sacudió. Por primera vez tuvieron un objetivo concreto, llegar a la cima de la montaña. Pero el diario también sembró un miedo nuevo, uno que no podían ignorar. ¿Qué había matado al autor? ¿Estaba aún en la isla? Esa noche, mientras planeaban la expedición, Miguel rompió su silencio. «Si vamos a morir aquí», dijo mirando el fuego, «quiero que sepan algo. Mi hermano, no fue solo un accidente. Yo estaba con él. Podría haberlo salvado, pero tuve miedo. Ese peso me ha seguido siempre. No quiero irme de este mundo sin intentarlo todo». Sus palabras cayeron como una piedra en el agua. Sofía lloró en silencio, tocada por su confesión. Diego asintió, como si entendiera ese tipo de culpa. Incluso Javier, por primera vez, no tuvo nada que decir. Valeria tomó la mano de Miguel y la apretó. «No vas a morir aquí», le dijo. «Ninguno de nosotros lo hará». Pero mientras el fuego crepitaba y la selva guardaba sus secretos, todos sabían que la isla no les daría nada sin un precio. El amanecer pintó el cielo de un naranja suave, pero en la isla no había lugar para la belleza. Los 5 sobrevivientes se reunieron alrededor del diario encontrado por Sofía, sus rostros demacrados por el hambre y el insomnio. Las páginas, frágiles como hojas secas, parecían susurrarles desde un pasado olvidado. El mapa, aunque borroso, señalaba un sendero que subía por la ladera de la montaña hasta un punto marcado con una cruz. El lugar donde, según el autor, una hoguera podía ser vista desde el mar. Pero las advertencias del diario, «No salgan de noche, nunca salgan de noche», resonaban en sus mentes como un eco que no podían ignorar. Valeria sostenía el diario con manos temblorosas, releyendo las últimas líneas. El autor no había dejado su nombre, solo un rastro de desesperación. Lo vi otra vez. «Está más cerca, no hay escapatoria». Cerró el cuaderno con un nudo en el estómago. No quería compartir esas palabras con los demás, no aún. Necesitaban esperanza, no más miedo. «Tenemos que intentarlo», dijo Diego señalando el mapa. «Si hay una posibilidad de que nos vean, debemos subir a esa cima». Javier, sentado apartado, arrancó un trozo de corteza de un tronco con furia contenida. «Es una locura. ¿Subir una montaña sin comida, sin fuerzas? Ese diario es una trampa. Quien lo escribió está muerto, ¿no lo ven?» «No sabemos si está muerto», respondió Sofía, su voz más firme de lo que había sido en días. «Tal vez escapó. Tal vez alguien lo vio». Javier soltó una risa seca. «¿Escapó? Mira este lugar, Sofía. Nadie escapa de aquí». «Basta», cortó Valeria poniéndose de pie. «No tenemos otra opción. Quedarnos en la playa es esperar a morir. Subiremos y lo haremos juntos». Miguel, que había estado callado, asintió lentamente. «Estoy con Valeria. Prefiero morir intentando que rendirme». La decisión estaba tomada, pero el peso de lo que enfrentaban los aplastaba.
Prepararse para la expedición era una tarea titánica. No tenían cuerdas ni herramientas adecuadas, solo sus manos y los restos del avión. Diego y Javier cortaron ramas para hacer lanzas improvisadas, aunque todos sabían que no servirían contra lo que fuera que acechaba en la selva. Sofía y Valeria recolectaron las pocas provisiones que les quedaban, un puñado de bayas, raíces y agua en la lata abollada. Miguel, aún débil, se encargó de reforzar el fuego, aunque sus ojos parecían perdidos en un lugar que nadie más podía ver. Antes de partir, Valeria se apartó un momento para mirar el mar. El horizonte era una línea cruel, infinita, que prometía libertad pero no ofrecía nada. Pensó en Clara, en sus ojos brillantes, en la última vez que la abrazó antes de tomar ese maldito vuelo. «Mamá, vuelve pronto», le había dicho. Las lágrimas rodaron por sus mejillas y no las detuvo. Cada lágrima era un recordatorio de por qué seguía luchando. El ascenso comenzó al mediodía, bajo un sol que quemaba la piel. El sendero era traicionero, cubierto de rocas sueltas y raíces que parecían querer atrapar sus pies. La selva los rodeaba como un laberinto vivo, con sonidos que los ponían al borde del pánico. Crujidos, susurros, el aleteo de algo que no podían ver. Diego iba al frente, marcando el camino con su lanza. Valeria lo seguía, ayudando a Sofía cuando tropezaba. Miguel cargaba la bolsa con las provisiones, aunque el esfuerzo lo dejaba sin aliento. Javier cerraba el grupo, murmurando para sí mismo, su rostro una máscara de resentimiento. A medida que subían, el aire se volvía más fresco, pero también más pesado, como si la montaña misma los observara. Encontraron marcas extrañas en los árboles, arañazos profundos, demasiado altos para ser de un animal común. Diego intentó restarles importancia, pero Valeria notó cómo apretaba la lanza con más fuerza. Sofía, que caminaba cerca de Miguel, susurró: «¿Crees que fue lo que vio el autor del diario?» Miguel no respondió de inmediato. Miró hacia la espesura, donde las sombras parecían moverse. «No lo sé», dijo finalmente, «pero siento que algo nos está mirando». Sus palabras enviaron un escalofrío por la espalda de todos. Siguieron avanzando en silencio, cada uno luchando contra sus propios demonios. Valeria recordaba a su madre, quien le había enseñado a no rendirse nunca, incluso cuando todo parecía perdido. Diego pensaba en su hermano mayor, un hombre que había muerto joven y al que nunca pudo despedir. Sofía se aferraba al recuerdo de su madre enferma, prometiéndose que volvería a su lado. Miguel cargaba con la culpa de su hermano, un peso que lo hundía más que la fatiga. Javier, aunque no lo admitía, temía no ser lo suficientemente fuerte para sobrevivir. Al caer la tarde, encontraron una meseta donde descansar. El mapa indicaba que estaban a medio camino de la cima, pero el cansancio los había desgastado hasta el límite. Encendieron una fogata con las ramas secas que encontraron, aunque el fuego parecía débil contra la oscuridad que se acercaba. Compartieron las últimas bayas, y el hambre les arañaba el estómago como una bestia. Fue entonces cuando Sofía rompió el silencio con una confesión que nadie esperaba. «No les he contado todo», dijo mirando el fuego. «Antes del accidente, estaba escapando. Mi pareja, él no era bueno. Me lastimó muchas veces. Pensé que este viaje sería mi oportunidad de empezar de nuevo. Pero ahora, aquí, siento que no merezco estar viva». Las palabras cayeron como un trueno. Valeria se acercó a ella y la abrazó con fuerza. «No digas eso, Sofía. Estás aquí porque eres fuerte. Lo que él te hizo no define quién eres». Diego, que rara vez hablaba de sí mismo, añadió: «Todos cargamos cosas. Yo perdí a mi hermano porque no estuve ahí cuando me necesitó. No pasa un día sin que lo piense. Pero estar aquí, con ustedes, me hace querer seguir, aunque sea para no fallarles». Miguel asintió con los ojos húmedos. «Mi hermano murió porque no fui lo bastante valiente, pero ahora quiero serlo, por ustedes». Incluso Javier, que siempre se mantenía al margen, bajó la guardia por un momento. «No tengo a nadie esperándome», admitió, su voz ronca. «Siempre he estado solo, pero no quiero morir así». Valeria los miró a todos, sintiendo que, por primera vez, eran más que sobrevivientes. Eran una familia rota, unida por el dolor. «Ninguno de nosotros está solo ahora», dijo. «Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos». Esa noche, mientras el fuego crepitaba, durmieron más cerca unos de otros, buscando consuelo en la presencia del grupo. Pero la isla no les dio tregua. En la madrugada, un grito desgarró el silencio. Era Sofía, señalando algo entre los árboles. Todos se levantaron con el corazón acelerado, pero no vieron nada, solo sombras.
Sin embargo, cuando revisaron sus provisiones, encontraron la bolsa rota, las raíces destrozadas, como si algo las hubiera aplastado con furia. No fue un animal, susurró Diego, examinando las marcas en el suelo. Eran iguales a las que habían visto antes, pero más frescas, más profundas. El miedo los envolvió como una niebla. Decidieron seguir subiendo al amanecer, sin detenerse, aunque la fatiga los hacía tambalearse. La montaña se volvía más empinada y el sendero desaparecía en algunos tramos, obligándolos a trepar con las manos desnudas. Javier, que había estado callado desde su confesión, comenzó a rezagar, su respiración agitada. Valeria lo notó y se acercó. «No te quedes atrás», le dijo, ofreciéndole una mano. Él la rechazó al principio, pero cuando tropezó y casi cayó por un risco, dejó que lo ayudara. «No estoy acostumbrado a esto», murmuró, evitando sus ojos. «A depender de alguien». «No estás dependiendo», respondió ella. «Estamos cuidándonos mutuamente». Ese pequeño gesto marcó un cambio en Javier. No se volvió amable de repente, pero sus palabras eran menos cortantes, sus pasos más firmes. Sin embargo, la montaña no perdonaba. A mediodía, Miguel colapsó, su cuerpo incapaz de soportar más. Tuvieron que detenerse, dándole el poco agua que les quedaba. Mientras descansaban, Sofía encontró algo entre las rocas. Un collar de cuentas, viejo pero intacto, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. «Es igual al que describe el diario», dijo, mostrándoselo a los demás. El autor había mencionado un collar que llevaba siempre, un regalo de su hija. La idea de que el autor hubiera estado tan cerca de la cima, solo para desaparecer, los golpeó con fuerza. Pero también les dio un propósito renovado. Siguieron subiendo, con Miguel apoyado en Diego y Valeria. Cada paso era una batalla, cada aliento una promesa de no rendirse. Al anochecer, llegaron a un claro donde el mapa marcaba la cima. Era un lugar abierto, rodeado de rocas negras que parecían absorber la luz. Desde allí, el mar se veía infinito, pero no había barcos, ni aviones, solo el vacío. Encendieron una hoguera con las últimas ramas que llevaban, pero el viento la apagaba constantemente. La desesperación comenzó a filtrarse en sus corazones. «No va a funcionar», dijo Javier, mirando las llamas débiles. «Todo esto fue para nada». No respondió Valeria, con una determinación que apenas sentía. «Seguiremos intentando. Mañana, pasado mañana, hasta que alguien nos vea». Pero esa noche, mientras vigilaban el fuego, algo cambió. Un rugido, más cercano que nunca, resonó desde la ladera. No era un animal, no era el viento, era algo vivo, algo que los había seguido. Los 5 se pusieron de pie con las lanzas en las manos, aunque sabían que no serían suficientes. Las sombras entre las rocas parecieron moverse, acercarse. «No se separen», susurró Diego, su voz temblando por primera vez. Valeria apretó la mano de Sofía, sintiendo su propio corazón latir con fuerza. Miguel levantó su lanza, aunque apenas podía sostenerla. Javier, por primera vez, no retrocedió. Y entonces, en la oscuridad, 2 ojos brillaron, enormes, inhumanos, mirándolos desde la nada. El aire en la cima de la montaña se volvió denso, como si el mundo contuviera el aliento. Los 5 sobrevivientes estallaron en un círculo apretado, con las lanzas improvisadas temblando en sus manos. Los ojos en la oscuridad, brillantes, inhumanos, no se movían, pero su presencia era una presión física, un peso que les robaba el aire. El fuego, que apenas ardía, proyectaba sombras largas que parecían danzar con vida propia. Nadie hablaba. Nadie se atrevía. Valeria sintió el pulso de Sofía bajo sus dedos, rápido y errático. A su lado, Diego apretaba la lanza con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Miguel, aún débil, se mantenía erguido por pura voluntad, mientras Javier, con el rostro tenso, miraba fijamente a la oscuridad, como si desafiara a lo que fuera que los observaba a acercarse. «Quédate quieto», susurró Diego, su voz baja pero firme. «No sabemos qué es». Pero el silencio se rompió con un crujido, un movimiento rápido entre las rocas. Sofía dejó escapar un gemido ahogado, y antes de que pudieran reaccionar, los ojos desaparecieron. La oscuridad volvió a tragarlo todo, pero el alivio no llegó. En su lugar, un olor extraño llenó el aire. Algo húmedo, metálico, como sangre vieja. El rugido que habían escuchado antes resonó de nuevo, esta vez más lejos, pero no lo suficiente como para sentirse seguros. «No podemos quedarnos aquí», dijo Valeria, rompiendo el trance. «Si eso vuelve». «No sabemos si volverá», interrumpió Javier, aunque su voz temblaba. «Pero no podemos bajar ahora. Es de noche. ¿El diario?» «No me importa el diario», espetó Sofía con lágrimas en los ojos. «No quiero morir aquí». «Nadie va a morir»,
dijo Diego, aunque sus palabras sonaban más como una súplica que como una certeza. Decidieron mantener el fuego encendido, turnándose para vigilar. Nadie durmió. Cada crujido, cada susurro del viento los ponía al borde del pánico. Valeria se sentó junto a Miguel, que temblaba no solo por el frío. Le puso una mano en el hombro, buscando consolarlo, pero también buscando consuelo para sí misma. ¿Crees que nos está cazando?, preguntó él apenas audible. No lo sé, respondió ella honesta, pero no dejaré que te pase nada. A ninguno. Miguel la miró y por un momento sus ojos se suavizaron. Gracias, Valeria, por no rendirte. Ella sonrió débilmente, aunque su corazón estaba roto. Pensó en Clara, en cómo le había prometido un viaje a la playa cuando regresara. La idea de no cumplir esa promesa la desgarraba, pero también la empujaba a seguir. No podía rendirse. No ahora. El amanecer llegó lento, como si el sol dudara en iluminar la isla. Cuando la luz reveló la cima, encontraron algo que les heló la sangre. Huellas frescas, enormes, rodeando el claro donde habían acampado. No eran de un animal conocido. Eran demasiado grandes, con garras que se hundían profundamente en la tierra. Diego las examinó en silencio, pero su rostro lo decía todo. Lo que fuera que los seguía no era algo que pudieran enfrentar. Tenemos que mantener la hoguera encendida, dijo, enderezándose. Si alguien nos ve, será por el humo. Pero no podemos bajar aún, no hasta que estemos seguros. Javier, que había estado callado, soltó un gruñido. ¿Seguros? ¿De qué? Eso nos está esperando ahí abajo. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Sofía con la voz quebrada. ¿Nos quedamos aquí hasta que nos encuentre? No, respondió Valeria, mirando el horizonte. Seguimos intentando. Encendemos la hoguera, la hacemos más grande. Si no funciona hoy, lo intentamos mañana. Pero no nos rendimos. A pesar del miedo, trabajaron juntos para recolectar más ramas secas. La cima estaba desnuda, pero encontraron restos de árboles caídos en los bordes del claro. Cada viaje al límite de la selva era una prueba de valor. Sentían ojos invisibles sobre ellos, aunque no veían nada. El hambre los debilitaba aún más, y el agua se había acabado. La desesperación comenzaba a fracturarlos de nuevo. Esa tarde, mientras apilaban ramas, Javier rompió el silencio con una confesión que nadie esperaba. No siempre fui así, dijo, sin mirar a nadie. Crecí en un lugar donde tenías que pelear por todo. Mi padre, él me enseñó que confiar en alguien es una debilidad. Pero estar aquí, con ustedes, no sé, tal vez estaba equivocado. Diego, que estaba cerca, dejó de trabajar y lo miró. No es débil necesitar a otros, Javier. Es lo que nos mantiene vivos. Javier no respondió, pero asintió lentamente, como si por primera vez aceptara algo más allá de su orgullo. Sofía, que escuchaba, se acercó y le tocó el brazo. Gracias por decirlo, murmuró. Ese momento de vulnerabilidad los unió, pero la isla no les dio tiempo para sanar. Al anochecer, mientras encendían la hoguera, el rugido volvió, esta vez tan cerca que el suelo tembló. Las llamas iluminaron el claro, pero también revelaron algo. Una figura enorme, apenas visible entre las rocas, moviéndose con una rapidez imposible. No era humana, pero tampoco era un animal. Antes de que pudieran reaccionar, desapareció, dejando solo el eco de su presencia. «No podemos quedarnos aquí», gritó Sofía, retrocediendo hasta chocar con Valeria. «No tenemos a dónde ir», respondió Diego, levantando su lanza. «Si bajamos ahora, nos atrapará en la selva». Valeria tomó una decisión. «Reforcemos el fuego. Si eso nos está observando, que vea que no nos rendimos». Trabajaron frenéticamente, arrojando todo lo que podían al fuego. Las llamas crecieron, iluminando la cima como un faro. Pero también atrajeron algo más. En la distancia, otro rugido respondió, seguido por un crujido que parecía venir de todas partes. Los 5 se agruparon, con el fuego a sus espaldas, mirando la oscuridad que los rodeaba. Fue entonces cuando Miguel colapsó. Su cuerpo, agotado por días de esfuerzo, no pudo más. Cayó al suelo, jadeando, con los ojos vidriosos. Valeria se arrodilló a su lado, desesperada. «Miguel, quédate conmigo», gritó, sacudiéndolo. «No te vayas». Sofía, llorando, intentó ayudarla, pero no sabían qué hacer. Diego y Javier vigilaban el perímetro, aunque sus manos temblaban. El rugido se acercaba, y con él un olor más fuerte, más podrido. Valeria sostuvo a Miguel, sus lágrimas cayendo sobre su rostro. «No te rindas», susurró. «Por favor, no te rindas». Miguel abrió los ojos apenas un instante. «Lo intenté», murmuró, antes de desmayarse de nuevo. El grupo estaba al borde del colapso, pero algo cambió. En el horizonte, apenas visible contra el cielo nocturno, una luz parpadeó. Era débil, lejana, pero real. Un barco, tal vez un avión.
La esperanza los golpeó como una ola, pero también los paralizó. La hoguera no era lo bastante grande, no aún. «¡Más madera!», gritó Diego, corriendo hacia las reservas. «No podemos dejar que se apague». Trabajaron como poseídos, ignorando el rugido que ahora parecía venir de todas direcciones. Sofía y Valeria arrastraron a Miguel más cerca del fuego, mientras Diego y Javier arrojaban ramas hasta que las llamas rugieron como una bestia propia. La luz en el horizonte parpadeó de nuevo, más cerca, pero el peligro en la isla no cedía. Entonces lo vieron. Entre las rocas, la figura apareció de nuevo, más clara esta vez. Era enorme, con extremidades largas y torcidas, cubiertas de algo que no era piel ni pelo, sino una mezcla grotesca. Sus ojos brillaban con una inteligencia aterradora, y su boca, si es que tenía una, emitía un siseo que helaba la sangre. No atacó, pero su presencia era una promesa de muerte. «No mires», gritó Diego, empujando a Javier hacia el fuego. «Sigue trabajando». Valeria, sosteniendo a Miguel, sintió que el mundo se derrumbaba, pero también sintió algo más: rabia. Rabia contra la isla, contra esa cosa, contra todo lo que intentaba arrebatarles la vida. Se puso de pie, dejando a Miguel con Sofía, y tomó una rama encendida. «No nos tendrás», gritó, blandiendo el fuego hacia la oscuridad. La criatura retrocedió, como si las llamas la perturbaran. Los rugidos cesaron por un momento, y el grupo aprovechó para alimentar la hoguera hasta que el humo se elevó como una columna negra contra el cielo. La luz en el horizonte seguía allí, más brillante ahora, acercándose. Pero la isla no se rendía. Un viento helado sopló de repente, amenazando con apagar el fuego. La criatura reapareció, esta vez más cerca, moviéndose entre las rocas con una agilidad que desafiaba la lógica. Javier, en un acto de desesperación, arrojó su lanza hacia ella. No la alcanzó, pero el gesto pareció enfurecerla. Un rugido ensordecedor sacudió la cima, y las rocas comenzaron a temblar, como si la montaña misma estuviera viva. «¡Aguanten!», gritó Diego, mientras él y Sofía arrojaban las últimas ramas al fuego. «Solo un poco más». Valeria volvió con Miguel, que comenzaba a moverse. Lo ayudó a sentarse, susurrándole palabras de aliento. «Lo estamos logrando, Miguel. Quédate con nosotros». Él asintió débilmente, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No quiero dejarlos», dijo, su voz rota. «No lo harás», respondió ella, apretando su mano. La luz en el horizonte era ahora inconfundible. Un barco con focos que barrían el mar. Pero la criatura no se iba. Sus movimientos eran más rápidos, más erráticos, como si supiera que su tiempo se acababa. Diego tomó otra rama encendida y la agitó hacia las rocas, gritando para mantenerla a raya. Sofía, con el rostro cubierto de hollín y lágrimas, rezaba en voz baja, mientras Javier por primera vez trabajaba sin protestar, alimentando el fuego con una furia silenciosa. El barco estaba cerca, pero la criatura también. En un momento de terror puro, se lanzó hacia ellos, sus garras rasgando el aire. Diego empujó a Sofía fuera del camino, y la garra lo rozó, abriendo un corte profundo en su brazo. Gritó, pero no soltó la rama encendida, usándola para golpear a la criatura, que retrocedió con un alarido inhumano. «No te acerques», rugió Diego, tambaleándose por el dolor. Valeria corrió hacia él, arrancando un trozo de su camisa para vendar la herida. La sangre empapaba la tela, pero él la apartó suavemente. «El fuego, Valeria. Mantén el fuego». Ella asintió, con el corazón en la garganta, y volvió a la hoguera. La criatura seguía allí, acechando, pero las llamas parecían mantener la distancia. El barco estaba tan cerca que podían ver su silueta, y un reflector comenzó a barrer la cima. El humo de la hoguera era su única esperanza, pero el viento seguía soplando, y el fuego comenzaba a debilitarse. En un último esfuerzo, todos arrojaron lo que tenían al fuego: ramas rotas, trozos de tela, incluso el diario. Las llamas rugieron de nuevo, y el humo se elevó más alto, más denso. La criatura soltó un último rugido, pero no atacó. En cambio, desapareció en la oscuridad, como si la luz del barco la hubiera ahuyentado. El reflector los encontró. El barco tocó la bocina, un sonido que los hizo sollozar de alivio. Habían sido vistos. Pero la alegría duró poco. Diego colapsó, su herida más grave de lo que pensaban. Valeria y Sofía lo sostuvieron, mientras Javier y Miguel gritaban hacia el barco, agitando los brazos. «No te rindas ahora», susurró Valeria, con lágrimas cayendo sobre el rostro de Diego. «Nos encontraste, nos salvaste». Él sonrió débilmente. «No yo, todos nosotros». El barco se acercó a la isla, pero la cima seguía siendo peligrosa. No sabían si la criatura volvería, y Diego necesitaba ayuda urgente.
Con el poco aliento que les quedaba, comenzaron a bajar, llevando a Diego entre ellos. La selva los esperaba, oscura y silenciosa, pero la luz del barco era un faro que los guiaba. Mientras descendían, Valeria miró a sus compañeros. Sofía, con la fuerza que había encontrado en su dolor. Miguel, que luchaba contra su culpa. Javier, que había aprendido a confiar. Y había dado todo por ellos. Y ella misma, rota pero entera, aferrada a la imagen de Clara. Habían enfrentado a la isla, a la criatura, a sí mismos. Y aunque el camino aún no terminaba, sabían que no estaban solos. El descenso de la montaña era una carrera contra el tiempo, un desafío que ponía a prueba los límites de su resistencia. La luz del barco, un faro de esperanza en la oscuridad, parpadeaba a lo lejos, pero la selva los envolvía como una trampa viva. Diego, herido y semi-inconsciente, pesaba entre los brazos de Javier y Miguel, quienes tropezaban con cada paso. La sangre goteaba de su herida, dejando un rastro que Valeria temía que atrajera a la criatura. Sofía iba adelante, iluminando el camino con una rama encendida que habían arrancado de la hoguera, aunque el fuego temblaba con el viento. Nadie hablaba, pero el miedo era un idioma compartido. Cada crujido en la selva, cada sombra que parecía moverse, los hacía estremecerse. La criatura no había reaparecido, pero su presencia seguía allí, un peso invisible que los vigilaba desde la oscuridad. Valeria caminaba al final del grupo, mirando hacia atrás constantemente, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar sus propios pensamientos. Pensó en Clara, en su promesa de volver, y esa imagen la mantuvo en pie cuando todo lo demás parecía desmoronarse. «Vamos, Diego, aguanta», murmuraba Javier, su voz ronca por el esfuerzo. Era la primera vez que mostraba algo parecido a la preocupación por otro, y aunque nadie lo mencionó, todos lo sintieron. Diego apenas respondía, su cabeza colgando hacia un lado. Sofía, al frente, giró para mirarlo, con lágrimas brillando en sus ojos. «No puede morir», susurró, más para sí misma que para los demás. «No después de todo esto». «No va a morir», dijo Valeria, aunque no estaba segura de creerlo. La herida de Diego era profunda, y sin atención médica, el tiempo era su enemigo. Pero no podían detenerse. El barco estaba cerca, y con él la posibilidad de salvación. El sendero, que apenas era visible en la oscuridad, se volvía más traicionero a medida que bajaban. Las rocas resbalaban bajo sus pies y las raíces parecían enredarse a propósito. Miguel, agotado, tropezó y casi dejó caer a Diego, pero Javier lo sostuvo con una fuerza que nadie esperaba de él. «Tranquilo, pequeño», dijo Javier, con un tono que intentaba ser ligero pero estaba cargado de tensión. «No vamos a dejarlo caer». Miguel asintió, jadeando, y siguió adelante. Había algo en su rostro, una mezcla de culpa y determinación, que recordaba su confesión sobre su hermano. Cada paso era una forma de redimirse, aunque nadie sabía si lo lograría. A mitad del descenso, encontraron un claro donde el mapa del diario marcaba un desvío hacia el arroyo. Necesitaban agua, pero detenerse era un riesgo. Valeria miró a Diego, cuyo rostro estaba pálido como la luna, y tomó una decisión. «Tenemos que ir por agua», dijo. «Si no lo hacemos, no llegará a la playa». «No hay tiempo», respondió Javier con los dientes apretados. «Esa cosa sigue ahí fuera». «Sin agua morirá», insistió Sofía, su voz quebrándose. «Y nosotros también». Diego, en un momento de lucidez, levantó la cabeza débilmente. «Id por el agua», murmuró. «Estaré bien». Nadie quiso discutir. Siguieron el desvío, moviéndose con cautela. La selva parecía más silenciosa ahora, pero no era un silencio tranquilizador. Era el silencio de un depredador que espera. Cuando llegaron al arroyo, llenaron la lata abollada y las botellas rotas, pero el agua no era suficiente. Sofía mojó un trozo de tela y lo presionó contra la frente de Diego, intentando bajar su fiebre. Él sonrió débilmente, pero sus ojos estaban nublados. «Gracias, Sofía», susurró. Ella apartó la mirada con lágrimas cayendo por sus mejillas. «No me agradezcas. Solo, quédate con nosotros». Mientras descansaban un momento, Valeria notó algo en el suelo. Marcas frescas, idénticas a las que habían visto en la cima. Las garras se hundían profundamente y el rastro llevaba hacia la playa. Su estómago se apretó. «No estamos solos», dijo, señalando las huellas. Javier maldijo en voz baja mientras Miguel apretaba los puños. Sofía se quedó inmóvil, con la rama encendida temblando en sus manos. Diego, apenas consciente, no reaccionó, pero su respiración se volvía más débil. «No podemos quedarnos aquí», dijo Valeria, forzando la calma en su voz. «Vamos a la playa. El barco está cerca». Siguieron adelante, con el rugido del mar guiándolos.
Pero la selva tenía otros planes. Un crujido resonó detrás de ellos, seguido por un siseo bajo como el de una serpiente gigante. Sofía giró con la rama encendida, iluminando la oscuridad, pero no vio nada. Sin embargo, el olor volvió, ese hedor a sangre vieja, a podredumbre que los había perseguido desde la cima. «Corre», susurró Diego, con un hilo de voz. «No, miréis atrás». Nadie discutió. Corrieron, tropezando, arrastrando a Diego entre ellos. La playa estaba cerca, podían oler la sal, escuchar las olas, pero la criatura estaba más cerca. Los crujidos se volvieron pasos, pesados, rápidos, sacudiendo la tierra. Valeria sintió un escalofrío, como si unos ojos la perforaran desde atrás. No miró. No podía mirar. Llegaron a la playa justo cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo. El barco estaba allí, a unos cientos de metros, con el reflector barriendo la costa. Gritaron, agitando los brazos, pero el sonido de sus voces se perdía en el rugido del mar. Diego, ahora inconsciente, colgaba entre Javier y Miguel, su sangre manchando la arena. «Aquí», gritó Sofía, blandiendo la rama encendida como una antorcha. «Por favor, miren aquí». Valeria se arrodilló junto a Diego, revisando su pulso. Era débil, pero estaba ahí. «Aguanta, Diego». Lo logramos. Pero la selva no los soltaba. Un rugido final, ensordecedor, resonó desde los árboles. La criatura estaba allí, en el borde de la playa, apenas visible bajo la luz del amanecer. Su forma era más clara ahora, alta, retorcida, con extremidades que parecían romper las leyes de la naturaleza. No avanzó, pero sus ojos brillaban con una furia que prometía venganza. Javier soltó a Diego y tomó una lanza rota. «Ven por mí, maldita», gritó con una valentía que era más desesperación que coraje. «No», dijo Valeria, poniéndose de pie. «No luches, corramos». El barco respondió al fin. Un bote salvavidas comenzó a acercarse, con hombres gritando algo que no entendían. La criatura rugió de nuevo, pero no salió de la selva. Era como si la luz del día, o tal vez la presencia del barco, la mantuviera a raya. Sofía y Miguel arrastraron a Diego hacia el agua, mientras Valeria y Javier los cubrían, mirando hacia la selva. El bote estaba cerca, pero cada segundo era una eternidad. Cuando los rescatistas los alcanzaron, Valeria sintió que sus piernas cedían. Ayudaron a subir a Diego primero, que apenas respiraba. Luego, uno por uno, los demás subieron empapados, temblando, pero vivos. En el bote, Valeria sostuvo la mano de Diego, mientras Sofía lloraba en silencio, abrazada a Miguel. Javier miraba la isla, con una mezcla de alivio y rabia. La criatura seguía allí, en la orilla, observándolos mientras se alejaban. No los siguió, pero su mirada era una promesa. La isla no olvidaba. A bordo del barco, los rescatistas trabajaron frenéticamente para estabilizar a Diego. Le dieron oxígeno, limpiaron su herida, pero su estado era grave. Valeria no se apartó de su lado, susurrándole palabras que no estaba segura de que él escuchara. «No te vayas», dijo, con lágrimas cayendo. «Nos diste esperanza. No puedes irte ahora». Sofía, sentada cerca, tomó la mano de Valeria. «Lo lograremos», dijo, con una fuerza que parecía nueva. «Todos lo haremos». Miguel, exhausto, se desplomó en una esquina, pero sus ojos brillaban con algo que no había estado allí antes. Paz, o al menos un comienzo de ella. Javier por primera vez no se aisló. Se quedó cerca de los demás, mirando el mar, como si intentara dejar atrás la isla con cada ola. El barco se alejó y la isla se convirtió en una mancha en el horizonte, pero el peso de lo que habían vivido no los dejaba. Cada uno cargaba sus heridas, visibles e invisibles. Valeria pensó en Clara, en cómo le contaría esta historia algún día, si es que podía encontrar las palabras. Sofía imaginó a su madre esperándola, y prometió ser más fuerte por ella. Miguel cerró los ojos, dejando ir un poco de la culpa que lo había atado. Javier, aunque no lo admitió, sintió algo nuevo, gratitud por no estar solo. Y Diego, luchando por cada aliento, soñó con un mundo donde no había islas, solo hogar. Pero la historia no terminaba allí. La isla los había marcado, y aunque estaban a salvo por ahora, sabían que una parte de ellos siempre estaría atrapada en esa playa, bajo la mirada de esos ojos inhumanos. El barco cortaba las olas con un rugido constante, alejándose de la isla que ahora era solo una sombra difusa en el horizonte. El amanecer bañaba el mar de un dorado pálido, pero para los 5 sobrevivientes no había belleza en la luz, solo alivio mezclado con un cansancio que calaba hasta los huesos. Estaban a salvo, o eso parecía, pero la isla seguía aferrada a ellos, como una garra invisible que se negaba a soltarlos. El olor a sal y el vaivén del barco no podían borrar el recuerdo de la selva,
de esos ojos inhumanos, del rugido que aún resonaba en sus pesadillas. Valeria estaba sentada junto a Diego, que yacía en una camilla improvisada en la cubierta. Los rescatistas, un equipo de marineros curtidos que hablaban en un español rápido y entrecortado, habían estabilizado su herida lo mejor que podían. Le habían dado antibióticos y un suero, pero su rostro seguía pálido, y su respiración era un hilo frágil. Valeria le sostenía la mano, aunque no estaba segura de que él lo sintiera. Cada pocos minutos revisaba su pulso, temiendo que se detuviera. «No te vayas, Diego», susurraba con la voz rota. «No después de todo lo que hicimos». Sofía estaba a su lado, con las rodillas recogidas contra el pecho. Había dejado de llorar, pero sus ojos estaban hinchados y su mirada se perdía en el horizonte. La rama encendida que había usado como antorcha seguía grabada en su mente, un símbolo de la fuerza que nunca supo que tenía. Pensó en su madre, en la promesa de volver, y se aferró a esa idea como a un salvavidas. Miguel, sentado en un rincón de la cubierta, miraba sus manos, que aún temblaban. La culpa por su hermano seguía allí, pero ahora era diferente, menos pesada. Haber ayudado a Diego, haber enfrentado a la criatura, le había dado algo que no podía explicar. No era redención, pero era un comienzo. Javier, por su parte, estaba de pie junto a la barandilla, mirando el mar con una expresión que nadie podía descifrar. Había cambiado en la isla, aunque él mismo no lo admitiera. La soledad que siempre había llevado como armadura se había resquebrajado, y aunque no sabía cómo vivir con eso, no quería volver a estar solo. El capitán del barco, un hombre corpulento llamado Antonio, se acercó a ellos con una botella de agua y un puñado de galletas secas. Hablaba con un acento que mezclaba el español con algo más áspero, tal vez portugués. «Coman algo», dijo, ofreciéndoles las provisiones. «Han pasado por el infierno, pero están vivos. Eso es lo que importa». Valeria tomó una galleta, pero no pudo tragar. El hambre estaba allí, pero el nudo en su estómago era más fuerte. «Gracias», murmuró mirando al hombre. «¿Cuánto falta para llegar a tierra?» «Un día, tal vez menos, si el viento ayuda», respondió Antonio, rascándose la barba. Pero el chico miró a Diego. «Necesita un hospital pronto. Haremos lo que podamos». Sofía levantó la vista. «¿A dónde nos llevan?» «A un puerto en el continente. Hay una ciudad con médicos, comida, todo lo que necesitan. Pero descansen ahora. Lo peor ya pasó». Esas palabras, «lo peor ya pasó», sonaban vacías. No porque dudaran de la buena fe del capitán, sino porque la isla seguía viva en ellos. Cada crujido del barco los hacía sobresaltarse, cada sombra en el agua parecía un eco de la criatura. Valeria intentó cerrar los ojos, pero las imágenes volvían. Las huellas en la arena, el diario, esos ojos que los habían perseguido hasta el final. Pensó en Clara, en cómo le explicaría lo que había vivido, si es que alguna vez encontraba las palabras. El día transcurrió en una calma inquietante. Los marineros trabajaban en silencio, lanzándoles miradas de curiosidad y compasión. Los 5 sobrevivientes apenas hablaban, pero estaban más cerca que nunca. El trauma los había unido de una manera que no podían deshacer, aunque tampoco lo entendían del todo. Sofía compartió su galleta con Miguel, un gesto pequeño pero significativo. Javier, en un momento de vulnerabilidad, se sentó junto a Diego y murmuró algo que nadie escuchó, tal vez una disculpa, tal vez una promesa. Al atardecer el cielo se tiñó de rojo y el mar parecía arder. Fue entonces cuando Diego abrió los ojos por primera vez en horas. Su voz era débil, apenas un susurro, pero todos se acercaron al instante. «Valeria», dijo, buscando su mano. «Estoy aquí», respondió ella, inclinándose para que él pudiera verla. «Estamos a salvo, Diego. Lo logramos». Él sonrió, aunque el esfuerzo le costó un jadeo. «Sabía que tú no te rendirías». Las lágrimas rodaron por el rostro de Valeria y no las detuvo. «Tú tampoco te rendiste. Nos mantuviste juntos». Diego intentó hablar de nuevo, pero un ataque de tos lo interrumpió. Sofía, con una rapidez que sorprendió a todos, tomó la botella de agua y lo ayudó a beber. Él la miró con gratitud, y por un momento el peso de la isla pareció aligerarse. Pero la paz no duró. Esa noche, mientras el barco navegaba bajo un cielo lleno de estrellas, algo cambió. Un marinero, joven y nervioso, corrió hacia el capitán gritando algo sobre una sombra en el agua. Los sobrevivientes, que intentaban descansar, se pusieron de pie al instante. El miedo, que habían creído dejar atrás, volvió como una ola. «¿Qué pasa?», preguntó Javier, acercándose al capitán. Antonio, con el rostro tenso, miraba el mar con un catalejo. «No estoy seguro», dijo bajando la voz.
A veces, estas aguas traen cosas raras, ballenas tal vez. Pero esto, Valeria sintió un escalofrío, miró a los demás y sus rostros reflejaban el mismo pensamiento, la criatura. No podía ser. Estaban lejos de la isla, en un barco, rodeados de hombres armados, pero el miedo no seguía la lógica. Quédate con Diego, le dijo a Sofía antes de acercarse a la barandilla con Javier y Miguel. El agua estaba negra, apenas iluminada por los reflectores del barco. Al principio no vieron nada. Luego, un movimiento, algo grande, rápido, rompió la superficie y desapareció. No era un pez, ni una ballena, era algo más, algo que no pertenecía al mundo que conocían. Es imposible, susurró Miguel retrocediendo. La dejamos atrás. Javier apretó los puños. Esa cosa no nos siguió. No puede. Pero el marinero joven que temblaba cerca señaló el agua. Ahí, gritó. El reflector captó un destello. Ojos, los mismos ojos que los habían acechado en la isla, brillando bajo la superficie. El capitán maldijo y dio órdenes para acelerar el barco, pero el pánico ya se había extendido. Los marineros corrían, algunos buscando armas, otros rezando. Los sobrevivientes se agruparon, con Diego en el centro, aún débil pero consciente del peligro. No puedes subir al barco, dijo Valeria, aunque no estaba segura de creerlo. Estamos a salvo aquí. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, negó con la cabeza. No estamos a salvo. Nunca lo estaremos. El barco dio un bandazo, como si algo lo hubiera golpeado desde abajo. Los gritos llenaron la cubierta, y el reflector se apagó por un instante, sumiéndolos en la oscuridad. Cuando la luz volvió, no había nada en el agua, pero el silencio que siguió era peor que cualquier rugido. Antonio, con el rostro pálido, se acercó a ellos. No sé qué fue eso, admitió, pero no volverá. Estas aguas son profundas. Nada puede seguirnos tanto tiempo. Nadie le creyó, pero nadie lo dijo. Pasaron el resto de la noche despiertos, vigilando el mar, esperando lo imposible. Diego, aunque débil, intentó calmarlos. Estamos juntos, dijo, con un hilo de voz. Eso es lo que importa. Valeria asintió, pero no podía apartar los ojos del agua. Pensó en el diario, en las advertencias del autor. No hay escapatoria. Había creído que esas palabras eran solo el delirio de un hombre roto, pero ahora no estaba tan segura. Al amanecer, el barco llegó a la vista de una costa lejana. La ciudad, con sus luces parpadeantes, era una promesa de vida, de normalidad. Los sobrevivientes se abrazaron, llorando de alivio, aunque el miedo seguía allí, escondido en sus corazones. Diego fue llevado a una camilla para ser trasladado al hospital en cuanto atracaran. Valeria lo siguió, sin soltar su mano. «Vas a estar bien», le dijo, aunque las lágrimas la traicionaban. Él sonrió débilmente. «Lo sé, porque tú estás aquí». En el puerto los recibieron con mantas, comida y preguntas que no podían responder. ¿Qué había pasado en la isla? ¿Qué los había herido? Nadie mencionó la criatura. No porque no quisieran, sino porque sabían que nadie les creería. La verdad era suya, un secreto que los unía más que cualquier otra cosa. Mientras Diego era llevado al hospital, los demás se quedaron en el muelle, mirando el mar. La isla estaba lejos, pero no lo suficiente. Sofía tomó la mano de Miguel y él no la apartó. Javier, por primera vez, no se alejó. Valeria pensó en Clara, en el abrazo que le daría, y prometió no volver a dar nada por sentado. Pero en el fondo, todos sabían algo. La isla no los había soltado del todo. Y aunque estaban en tierra firme, una parte de ellos siempre estaría en esa playa, bajo la mirada de esos ojos que nunca olvidarían. El puerto era un torbellino de luces y voces, un contraste brutal con el silencio opresivo de la isla. Los edificios de la ciudad costera, con sus fachadas desvaídas por la sal, parecían irreales, como si los 5 sobrevivientes hubieran cruzado un umbral hacia un mundo que ya no les pertenecía. El aire olía a pescado, aceite y humanidad, pero para Valeria, Sofía, Miguel y Javier, cada bocanada era un recordatorio de que estaban vivos. Diego, sin embargo, no podía sentir esa libertad. Lo habían llevado al hospital en una ambulancia, con sirenas que cortaban el amanecer, mientras los demás lo seguían en un vehículo abarrotado, apretados entre mantas ásperas y preguntas que no querían responder. Valeria miraba por la ventana, con el rostro pegado al cristal frío. La ciudad pasaba en un borrón. Tiendas cerradas, farolas parpadeantes, rostros curiosos que se asomaban desde las aceras. Pensó en Clara, en cómo estaría ahora, tal vez durmiendo en casa de su abuela, ajena al infierno que su madre había enfrentado. La idea de volver a abrazarla era lo único que la mantenía entera, pero también la aterrorizaba. ¿Cómo podía ser la misma madre después de lo que había visto?
¿Cómo podía fingir que la isla no la había cambiado? Sofía, sentada a su lado, jugueteaba con un hilo suelto de la manta. Sus manos temblaban, aunque intentaba ocultarlo. Había encontrado fuerza en la isla, pero ahora, en tierra firme, esa fuerza parecía desvanecerse. Pensó en su madre, en la cama de hospital que la esperaba en otra ciudad, y se preguntó si tendría el valor de enfrentarla después de todo. Miguel, en el asiento trasero, miraba al suelo, perdido en sus pensamientos. La culpa por su hermano seguía allí, pero ahora estaba mezclada con algo nuevo: gratitud por los que estaban a su lado. Javier, junto a la puerta, mantenía los brazos cruzados, su rostro una máscara de tensión. Había dejado de pelear contra el mundo, pero no sabía cómo vivir en él sin su armadura. El hospital era un edificio blanco y austero, con pasillos que olían a desinfectante y eco. Diego ya estaba en una sala de emergencias cuando llegaron, y los médicos, con rostros serios, no les dejaron entrar. Una enfermera amable, de nombre Carmen, les ofreció café y ropa limpia, pero sus palabras de consuelo se sentían vacías. «No sabemos cuánto tiempo estará en cirugía», dijo Carmen, ajustándose las gafas. «La herida es grave, pero está en buenas manos. Deben descansar ahora». «¿Descansar?», murmuró Javier con una risa amarga. Después de eso, Carmen no respondió, pero su mirada era comprensiva. Los llevó a una sala de espera, donde sillas de plástico y una máquina de café rota eran el único mobiliario. Allí los cuatro se sentaron, atrapados en un silencio que pesaba más que cualquier palabra. El reloj en la pared marcaba las horas con un tic-tac implacable, cada segundo una prueba de paciencia. Valeria fue la primera en hablar. «No puedo quedarme aquí sentada», dijo poniéndose de pie. «Necesito saber que está bien». Sofía la miró, con los ojos rojos. «No nos dejarán verlo aún, pero tienes razón, no puedo solo esperar». Miguel levantó la vista. «Deberíamos estar juntos, por Diego, por nosotros». Javier bufó, pero no con desprecio, sino con cansancio. «Está bien. Vamos a buscar algo útil que hacer, comida, ropa, no sé, algo». Decidieron explorar el hospital, aunque sus cuerpos apenas respondían. Encontraron una cafetería en la planta baja, donde un empleado les dio sándwiches y agua sin hacer preguntas. Comieron en silencio, pero cada bocado era un acto de resistencia, una forma de decirle al mundo que no se habían rendido. Luego, en una tienda pequeña dentro del hospital, compraron ropa barata con el poco dinero que les habían prestado los rescatistas. Camisetas, pantalones, zapatillas que no encajaban del todo. Cambiarse fue extraño, como quitarse una piel que aún los definía. La ropa de la isla, rota, manchada de sangre y arena, quedó en una bolsa, pero ninguno quiso tirarla. Era una prueba de lo que habían sobrevivido. Mientras caminaban de vuelta a la sala de espera, Sofía se detuvo frente a una ventana que daba al mar. La ciudad estaba viva, con barcos entrando y saliendo del puerto, pero el agua seguía siendo un recordatorio de la isla. «A veces siento que aún está ahí», dijo, casi en un susurro, mirándonos. Valeria se acercó y le puso una mano en el hombro. «No está aquí, Sofía. Lo dejamos atrás». Pero ninguna de las dos lo creía del todo. El trauma era una sombra que no se despegaba, y aunque estaban rodeadas de gente, se sentían solas, marcadas por algo que nadie más podía entender. Miguel, que las seguía, añadió: «Tal vez nunca se vaya, pero podemos vivir con eso. Juntos». Javier, que iba detrás, no dijo nada, pero asintió. Era la primera vez que no contradecía, y ese gesto pequeño fue más significativo que cualquier palabra. Horas después, un médico salió a la sala de espera. Su bata estaba arrugada, y su expresión no revelaba mucho. «Diego está estable», dijo, y el alivio los golpeó como una ola. «La cirugía fue complicada, pero lo logramos. Está en recuperación ahora. Podrán verlo pronto, pero solo uno a la vez». Valeria sintió que las piernas le fallaban, y Sofía la sostuvo. «Gracias», murmuró, aunque la palabra no era suficiente. Cuando por fin les permitieron entrar, Valeria fue la primera. Diego estaba en una cama, conectado a tubos y monitores que zumbaban suavemente. Su rostro seguía pálido, pero sus ojos estaban abiertos, y cuando la vio, sonrió débilmente. «Sabía que estarías aquí», dijo con una voz que apenas se escuchaba. Ella tomó su mano con lágrimas cayendo por sus mejillas. «No iba a dejarte solo. Nunca». Hablaron poco, pero no hacía falta más. Diego estaba vivo, y eso era suficiente por ahora. Uno por uno, los demás lo visitaron. Sofía le llevó un vaso de agua, aunque él no podía beber aún, y le habló de su madre, prometiéndole que lo presentaría algún día. Miguel se quedó en silencio, pero su presencia era suficiente para que Diego supiera que no estaba solo.
Javier, en un momento de torpeza, le dio una palmada en el hombro sano y murmuró: «No te mueras, ¿eh? Todavía te debo una». Esa noche los cuatro se quedaron en el hospital, durmiendo en sillas incómodas, pero juntos. La ciudad seguía su ritmo fuera, indiferente a su dolor, pero dentro de esas paredes habían encontrado algo. No solo supervivencia, sino un vínculo que la isla había forjado en el fuego. Los días siguientes fueron un torbellino. Las autoridades los interrogaron sobre el accidente, pero ninguno mencionó la criatura. Dijeron que el avión había caído, que habían sobrevivido en la isla, con lo que encontraron, que habían encendido una hoguera. La verdad era demasiado grande, demasiado imposible. Los periódicos locales hablaron de un milagro, pero para ellos no había nada milagroso en lo que habían vivido. Era supervivencia, pura y brutal. Valeria llamó a su madre, quien cuidaba de Clara, y lloró al escuchar su voz. Prometió volver pronto, aunque no sabía cómo enfrentaría a su hija después de todo. Sofía contactó con el hospital donde estaba su madre y supo que aún la esperaba, lo que le dio un propósito renovado. Miguel escribió una carta que nunca enviaría, despidiéndose de su hermano, y la guardó en su bolsillo como un peso que ya no lo hundía. Javier, sin familia a la que volver, decidió quedarse en la ciudad un tiempo, cerca de los demás, aunque no lo admitiera. Diego mejoraba lentamente, pero los médicos advirtieron que necesitaría meses para recuperarse del todo. Cada visita era un recordatorio de lo cerca que habían estado de perderlo, y también de lo mucho que significaba para ellos. Una tarde, mientras compartían un café aguado en la cafetería del hospital, Sofía rompió el silencio con una pregunta que todos habían evitado. «¿Y creen que volveremos a ser normales?», dijo mirando su taza. Valeria pensó en Clara, en la risa que la esperaba, pero también en las noches que despertaría gritando por la isla. «No sé si seremos normales», respondió, «pero seremos nosotros, y eso es suficiente». Miguel asintió. «La isla nos cambió. Pero no todo fue malo. Nos encontramos. Javier, que solía burlarse de esas conversaciones, no lo hizo esta vez. Nunca tuve a nadie», admitió con la voz baja. «Ahora, no sé. Tal vez sí». Ese momento, bajo la luz fría del hospital, fue un punto de inflexión. No estaban curados, no estaban completos, pero estaban juntos. La isla los había roto, pero también los había reconstruido de una manera que nunca habrían imaginado. Sin embargo, el pasado no los dejaba ir. Una noche, mientras Valeria vigilaba a Diego, vio algo por la ventana. Una sombra en el puerto, demasiado grande, demasiado familiar. Parpadeó y desapareció, pero su corazón latió con fuerza. No se lo contó a los demás, no quería alimentar el miedo, pero sabía que la isla seguía allí, en algún lugar, esperándolos. Y aunque estaban en tierra firme, una parte de ellos siempre estaría en esa playa, bajo la mirada de esos ojos que nunca olvidarían. La ciudad costera, con su bullicio y sus calles llenas de vida, debería haber sido un refugio. Pero para Valeria, Sofía, Miguel, Javier y Diego, era un escenario extraño. Un lugar donde sus cuerpos estaban presentes, pero sus almas seguían atrapadas en la arena de aquella isla maldita. Habían pasado 2 semanas desde que el barco los rescató, 2 semanas desde que Diego salió del hospital, aún débil pero vivo, caminando con un bastón que parecía más un recordatorio de su lucha que una ayuda. Los 5 habían prometido no separarse, no aún, aunque el mundo exterior tiraba de ellos con promesas y obligaciones. Valeria vivía para el momento en que volvería con Clara. Había hablado con su hija por teléfono, conteniendo las lágrimas mientras le prometía un reencuentro pronto. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, veía la isla, las huellas en la arena, el fuego en la cima, esos ojos que no eran de este mundo. Sabía que no podía llevar ese peso a casa, no a Clara, que merecía una madre entera. Sofía, mientras tanto, había comprado un boleto para visitar a su madre, pero dudaba en partir. La fuerza que había encontrado en la isla se desvanecía en la ciudad y temía no ser suficiente para enfrentar lo que venía. Miguel pasaba los días escribiendo en un cuaderno, palabras que nunca compartiría, pero que lo ayudaban a soltar la culpa de su hermano. Javier, sin raíces ni planes, rondaba el hospital y los cafés, buscando excusas para quedarse cerca de los demás. Y Diego, aunque sonreía más, cargaba un silencio que solo los otros entendían. Estaban rotos, pero estaban juntos. Y eso de alguna manera era suficiente para seguir adelante. Hasta que la isla los llamó de nuevo. Era una mañana gris, con nubes que colgaban bajas sobre el puerto. Los 5 se habían reunido en un café cerca del hospital,
un lugar con mesas de madera gastada y un olor a pan recién horneado. Hablaban poco, pero sus miradas decían más. Estaban planeando el futuro, aunque ninguno sabía cómo empezar. Fue entonces cuando un hombre entró, un pescador de rostro curtido y ojos nerviosos. Se acercó a su mesa sin invitación, sosteniendo un periódico arrugado. «Ustedes son los del accidente, ¿verdad?», dijo, su voz baja pero urgente. «Los que estuvieron en esa isla». Valeria sintió un nudo en el estómago. Intercambió una mirada con Diego, que apretó el bastón con más fuerza. «¿Quién eres?», preguntó Javier, con el tono cortante que había suavizado pero nunca perdido. «Soy Mateo», respondió el hombre sentándose sin pedir permiso. «Pesco en estas aguas desde hace 30 años. Y sé cosas que nadie más cree». Sofía se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados. «¿Qué sabes?». Mateo desdobló el periódico. Era una edición local, con un titular pequeño pero inquietante. «Barco abandonado encontrado cerca de la isla donde cayeron los sobrevivientes». El artículo hablaba de un bote fantasma, sin tripulación, flotando a la deriva, con marcas extrañas en el casco, arañazos profundos como los que habían visto en los árboles. «Esa isla no es normal», dijo Mateo bajando la voz. «Mi abuelo me habló de ella. Decía que algo vive allí, algo que no muere, algo que reclama a los que se acercan demasiado. Ustedes escaparon, pero no siempre se escapa del todo». Miguel tragó saliva, sus manos temblando sobre el cuaderno. «¿Qué quieres decir?». «He visto cosas», respondió Mateo. «Sombras en el agua, cosas que no son peces ni ballenas. Y desde que los sacaron, los pescadores dicen que el mar está raro, como si algo los siguiera». El silencio que siguió fue asfixiante. Valeria pensó en la sombra que había visto en el puerto, esa noche en el hospital. No se lo había contado a los demás, no quería alimentar el miedo, pero ahora no podía callar. «Yo también vi algo», admitió con la voz temblando. «Una noche, en la ventana. Pensé que era mi imaginación, pero...». Sofía la miró, con lágrimas brillando en sus ojos. «No estás loca, yo también lo siento», como si aún estuviera mirándonos. Diego, que había estado callado, habló por primera vez. «No podemos seguir viviendo así», dijo, su voz firme a pesar de la debilidad. «Si esa cosa nos siguió, si aún está aquí, tenemos que enfrentarla. No podemos dejar que nos persiga para siempre». Javier soltó una risa seca, pero no había burla en ella. «¿Enfrentarla? ¿Cómo, Diego? Apenas sobrevivimos la primera vez». «No se trata de pelear», respondió Diego mirándolos uno por uno. «Se trata de terminar esto, de dejarla ir». Las palabras de Diego resonaron en ellos, un eco de la esperanza que los había mantenido vivos en la isla. Sabían que no podían ignorar al pescador, no podían fingir que la isla era solo un recuerdo. Había algo inconcluso, algo que los ataba a ese lugar. Y aunque el miedo los paralizaba, también los empujaba a actuar. Esa noche se reunieron en el muelle, bajo una lluvia fina que empañaba las luces del puerto. Mateo los esperaba en un bote pequeño, con un motor que tosía como si estuviera tan nervioso como ellos. Había accedido a llevarlos, no a la isla, nadie era tan loco, sino al lugar donde habían encontrado el bote abandonado. Quería mostrarles algo, algo que, según él, los ayudaría a entender. «No sé si esto es una buena idea», murmuró Sofía, abrazándose a sí misma mientras subían al bote. «No lo es», respondió Javier, pero subió de todos modos, ayudando a Diego, que se movía con cuidado. «Pero no tenemos otra». Valeria miró el mar, negro e infinito, y pensó en Clara. Había hablado con ella esa mañana, prometiéndole que volvería pronto. Esa promesa era su ancla, pero también su miedo. Si no enfrentaban esto ahora, ¿cómo podría mirar a su hija a los ojos sin ver la isla en cada sombra? El bote se adentró en la noche, con el motor rugiendo contra las olas. Mateo conducía en silencio, su rostro tenso. Los 5 estaban apretados en la popa, mirando el agua como si esperaran que algo emergiera en cualquier momento. El frío les calaba los huesos, pero era el miedo lo que los hacía temblar. Nadie hablaba, pero sus manos se tocaban, un recordatorio de que no estaban solos. Después de una hora, Mateo apagó el motor. El bote se balanceó en la oscuridad, rodeado de un silencio que era casi sólido. Frente a ellos, apenas visible bajo la luz de una linterna, estaba el bote abandonado. Era pequeño, con el casco cubierto de algas y marcas que no eran naturales, arañazos profundos, como si algo hubiera intentado abrirlo como una lata. «Aquí es», dijo Mateo señalando el agua. «Esto es lo que quería que vieran». Miguel frunció el ceño. «¿El bote? ¿Qué tiene de especial?». «No es el bote», respondió Mateo, su voz baja. «Es lo que hay debajo.
Antes de que pudieran preguntar, el agua se movió. No era una ola ni un pez, era algo grande, algo que desplazaba el mar con una fuerza que hizo temblar el bote. Valeria sintió que su corazón se detenía. Los ojos, esos ojos que los habían perseguido, brillaron bajo la superficie, apenas un instante antes de desaparecer. «¡Arranca el motor!», gritó Javier, poniéndose de pie. Pero Mateo no se movió. «No podemos huir», dijo con una calma que era más resignación que valentía. «Si quieren terminar esto, tienen que enfrentarlo». «¿Enfrentar qué?», espetó Sofía, con lágrimas cayendo por su rostro. «Esa cosa no es algo que podamos pelear». «No se trata de pelear», dijo Diego, repitiendo sus palabras del café. «Se trata de dejarla ir». Valeria entendió, o al menos lo intentó. Miró a los demás, sus rostros iluminados por la linterna, y vio el mismo miedo, la misma determinación. Habían sobrevivido juntos, habían enfrentado lo imposible juntos. Si había una forma de cerrar este capítulo, también lo harían juntos. «Está bien», dijo, tomando aire. «¿Qué hacemos?» Mateo sacó algo de una bolsa. Un collar de cuentas, idéntico al que habían encontrado en la isla. «Esto pertenecía a mi abuelo», explicó. «Él estuvo en esa isla hace muchos años. Escapó, pero nunca fue libre. Decía que la única forma de soltarse era devolverle algo a la isla, algo que significara todo». Valeria pensó en el diario, en el autor que había dejado advertencias, en el collar que habían encontrado. Entendió lo que Mateo quería decir. La isla no era solo un lugar, era una deuda, un peso que cargaban todos los que la tocaban. Y para dejarla ir, tenían que darle algo a cambio. Cada uno buscó en sí mismo. Valeria sacó una foto arrugada de Clara, la que había llevado en su bolsillo durante todo el viaje. Era su tesoro, pero también su prisión, un recordatorio de lo que casi había perdido. Sofía desató un brazalete que su madre le había dado, un símbolo de la culpa que cargaba por haberla dejado sola. Miguel arrancó una página de su cuaderno, donde había escrito una despedida a su hermano. Javier, con manos temblorosas, sacó un encendedor viejo, el único recuerdo de su padre, que nunca había sido un hogar. Diego, desde su asiento, ofreció una sonrisa débil y un susurro. «Ya di mi sangre. Eso es suficiente». Mateo tomó los objetos y los ató al collar, formando un fardo pequeño pero pesado. Luego, con una oración que nadie entendió, lo arrojó al agua. El mar se agitó de nuevo, pero esta vez no había ojos ni rugidos. Solo un silencio profundo, como si algo finalmente se hubiera roto. El bote regresó al puerto bajo un cielo que comenzaba a aclararse. Nadie habló, pero no hacía falta. Cuando atracaron, se abrazaron, llorando no solo por el miedo, sino por el alivio, por la libertad que sentían por primera vez. La isla estaba lejos, y aunque siempre llevarían sus cicatrices, ya no los poseía. Los días siguientes fueron un renacer. Valeria voló a casa, donde Clara la recibió con un abrazo que borró el mundo. Lloró mientras la sostenía, prometiendo nunca volver a dejarla. Sofía viajó a ver a su madre, y aunque las lágrimas marcaron su reencuentro, también hubo risas, promesas de un futuro mejor. Miguel comenzó a hablar más, a compartir su dolor, y encontró en eso una paz que nunca había conocido. Javier se quedó en la ciudad, trabajando en el puerto, pero ahora sonreía, aunque fuera poco. Y Diego, recuperándose lentamente, recibió cartas de los demás, cada una un recordatorio de que no estaba solo. Se escribían a menudo, se llamaban, se visitaban cuando podían. La isla los había roto, pero también los había unido, y ese vínculo era más fuerte que cualquier sombra. A veces, en las noches más oscuras, alguno despertaba con un sobresalto, sintiendo esos ojos en la distancia. Pero ya no tenían poder. Habían escapado, no solo de la isla, sino de su agarre, y eso era suficiente. El mar siguió su curso, y la isla quedó atrás, un secreto que solo ellos conocían. Pero en sus corazones sabían que habían ganado. No porque fueran más fuertes, sino porque habían aprendido a ser humanos, juntos, contra todo.